de mucha mayor transparencia para que los partidos políticos abran su información de dónde reciben financiamiento, quién está financiando esta campaña y cómo están gastando este financiamiento. Y ahí yo me extendería nada más para hablar de que en esta construcción de confianza es importante que las instituciones públicas sepan ser transparentes. No se trata solamente de publicar la información, sino de ser transparente en un sentido de abrir la información y generar. Yo me voy a ir ampliando esta conversación a decir, si queremos crear un clima de confianza en el que las personas participen en su entorno, no solamente el sector público tiene que ser transparente, sino también el sector privado, ¿no? Y creo que ahí está uno de los grandes desafíos, y aprovechando que la complejidad de este panel, hablar de la importancia de un sector privado también transparente, un sector de medios también transparente y un sector de la sociedad civil también transparente, ¿no? Y que sepamos todos quién está detrás de esto, cuáles son los recursos que se están poniendo y finalmente cómo yo participo y cuánto de lo que yo estoy dispuesto a poner en mi bolsillo está siendo utilizado para este andamiaje institucional donde se crea o se inhibe la creación de confianza. Pablo Collado, hay una pregunta que ha sido formulada por el público a usted y que tiene que ver con los temas que ha desarrollado. Vamos a ver si podemos ponerla en la pantalla, la pregunta que se le ha formulado. Si no, yo se la puedo adelantar. Creo que hasta ahí fortalecería a la ciudadanía y a la institucionalidad del país hacer voluntaria la participación en las elecciones, es decir, voto no obligatorio, ¿no? Viene acompañada de todo un ejercicio de educación cívica, educación ciudadana, educación democrática muy sólido, ¿no? Si se hace así por decreto, justamente en Chile, por ejemplo, pasó que se quita la participación obligatoria en las elecciones y al mismo tiempo se cierra los cursos de educación cívica, ¿no? Entonces tú tienes que una sociedad que se empieza a despolitizar, que no sabe cómo deliberar, que no tiene los espacios adecuados para deliberar, pero eso sí le dices, pero bueno, tú decides si quieres participar o no en las elecciones, ¿no? Ahí hay una contradicción. Si queremos fortalecer los procesos de participación, hagámoslos en las escuelas, en las universidades, en los sindicatos, en las empresas, y entonces la gente va a tener una noción de que su participación cuenta. Si esa participación realmente cuenta, entonces yo voy a ir a votar. Si no, pues me da igual, ¿no? Entonces yo creo que se puede fortalecer la democracia quitándole la obligatoriedad, pero fortaleciendo todos los otros espacios de creación de una cultura democrática constante en los diferentes ámbitos de la participación de una persona, desde la escuela, el instituto, la empresa, la sociedad civil, los gobiernos, etcétera. Freddy Vargas, ya hemos hablado sobre la filípica contra el cortoplacismo que usted hizo respecto al sector privado. Yo creo que el señor Benavides contestó con bastante contundencia. Pero respecto del sector público, nosotros tenemos un CEPLAN. Muchas personas no saben que existe y muchos altos funcionarios no lo toman mucho en cuenta. Ya nos han jalado las orejas de la OCDE que promueve la señora Sacasa. ¿Qué se debe hacer para que los ministerios acepten que tienen que coordinar y practicar políticas públicas en función de una visión común y estratégica? Ahí hay varios puntos que usted está tocando y en realidad son la base, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que necesitamos un sistema ordenado para planificar nuestra visión de mediano y de largo plazo y nuestra estrategia de ejecución. Son dos cosas diferentes, porque también a veces se confunden y se piensa que con la base de la planeación se puede hacer todo. No, tú necesitas primero armar la visión y la visión no puede ser una visión desde el sector público, sino que tiene que ser una visión coordinada de país, como nos ha dicho el señor Roque, y tiene que incluir a la sociedad civil. Una vez que tú tienes una visión coordinada de hacia dónde quieres ir, luego ya tienes que hacer la estrategia. Y la estrategia en sí también tiene dos partes. Una estrategia que tiene que armarse desde el sector público, que está basada en una planificación de largo plazo, y una estrategia del sector privado, que también tiene a su vez dos subdivisiones. La estrategia de cómo contribuye a la gran estrategia del país y cómo se alimenta a sí misma. Ese es el esquema. Ese es el esquema que se maneja en otros países. ¿Qué implica esto? Implica que tú tienes que tener una institucionalidad ordenada para poder manejar este tema en el mediano y en el largo plazo. En ese rol,
Aquí en el Perú, quien tiene que manejar ese tema es el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional como articulador, no como dueño del proceso. Pero este Centro de Planeación Estratégica Nacional o Planeamiento Estratégico Nacional lo que tiene que hacer es, primero, tener un peso adecuado dentro del sector ejecutivo. Tiene que tener un nivel de ministerio, como es en el caso de Colombia. En el caso de Colombia, la DNP, de Colombia, la Dirección Nacional de Planeación, tiene, uno, un nivel de ministerio. Dos, maneja todo el presupuesto de infraestructura y el ordenamiento territorial del país, en articulación con el sector público y privado. Tercero, después de que tiene todas estas funciones, arma los planes de mediano y de largo plazo. Ahora, ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es por ejemplo, el de Costa Rica o el que existía en Chile, el de los ministerios de planificación, pero no como una planificación central, sino como una planificación de una visión de futuro. Esos son los ejemplos más desarrollados dentro de la región, o por ejemplo, ese nivel. Ese es un nivel parecido al que tiene este tema en Reino Unido. En Reino Unido, la oficina de Foresight del gobierno británico está adscrita a la oficina del Premier, del primer ministro. Y estos señores son los que arman el mediano y el largo plazo. O sea, primero, institucionalidad, darle el peso necesario. Dos, tiene que tener los recursos necesarios. Recursos no solamente económicos, sino también recursos de capital humano de alto nivel para poder desempeñar su misión en forma adecuada y poder articular adecuadamente con la sociedad civil y con el sector privado cómo armar estos temas. Y por último, tiene que tener las alianzas internacionales, tiene que trabajar con ONU, tiene que trabajar con OCDE, tiene que trabajar con todos los organismos internacionales que le ayuden a ver estos temas en el largo plazo. Eso es. Ingeniero Roque Benavides, usted dijo que habían tres grandes males de la sociedad peruana y los mencionó: informalidad, centralismo y corrupción. Justamente del público hay una pregunta que está dirigida a usted respecto a la informalidad. ¿Cómo combatirla eficazmente, tanto el sector privado como el Estado? Tenemos que primero ser conscientes que existe. Cuando nosotros vamos al Ministerio de Trabajo, al foro donde nos reunimos con las centrales sindicales, nos insisten que tenemos que legislar para esencialmente 28% de los trabajadores que son formales. El 72% del empleo en el Perú es informal. ¿Cómo hacemos para integrar a ese sector informal a la economía? ¿Cómo hacemos para darle oportunidades a esa gente que normalmente está en los estratos más pobres de nuestra sociedad? Yo creo que es fundamental reconocer que existe una gran informalidad en nuestro país y que tenemos que legislar para que revertir esta situación. Pues yo creo que la era, repito, la era digital nos presenta una oportunidad grande. Yo creo que hay que educar a nuestra población en los aspectos digitales y que puedan integrarse a tener una actividad económica a través de todo lo que es el aspecto digital. Pienso yo que uno de los aspectos, por supuesto, es la inversión formal y promover de que haya mucho más inversión formal. Un dato interesante es que en el Perú solamente el 30% de las transacciones financieras pasan por la banca, mientras que en Chile es el 70%. Tenemos que evitar usar el efectivo. ¿Cómo hacemos para legislar para que no se use efectivo? Porque el efectivo viene, ya sabemos, de la minería informal, de las drogas, de la tala informal, de qué sé yo, en general de todos esos males que tenemos en el Perú. Yo creo que tenemos que comenzar a legislar con mucho más visión de largo plazo y comenzar a exigirnos formalizar nuestra economía. No creo que haya una varita mágica para solucionar el tema de una informalidad rampante entre el 60 y el 70% de nuestra economía,
pero que tenemos que trabajar en eso es fundamental. Para culminar nuestra mesa, quisiera que cada uno de los 4 invitados se tome un minuto para hacer una conclusión de lo que han escuchado y de lo que han querido expresar, que lo complete. Comenzamos naturalmente con la señora María del Carmen Sacasa, representante del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú. Primero decir que esta es una misión compartida, o sea, que es insuficiente planificar sin poner indicadores concretos que nos permitan a todos los sectores asumir responsabilidad en el camino. Segundo, que tenemos que entender las disparidades y las desigualdades y la lógica de interculturalidad que existe en nuestro territorio peruano. Las políticas públicas tienen que ser acorde a las necesidades que tienen cada una de nuestras regiones. Tenemos una geografía interesantísima, pero también un gran desafío para poder llevar todos los servicios públicos y de calidad a la población. Y tercero, que este país sí cuenta con mucha capacidad instalada. O sea, hemos avanzado muchísimo, tenemos gente que realmente está pensando en el futuro del país con herramientas claras. Necesitamos buscar cómo ser más eficientes en el gasto, desarrollar más capacidades a nivel territorial y ser más incluyentes. CEPLAN hizo un estudio en 2016 que dice que la informalidad tiene rostro femenino, y eso no es menor, porque eso quiere decir que nuestras mujeres jóvenes son las más pobres de las pobres. Y si sumamos a eso, que son mujeres indígenas o afroperuanas, están aún más excluidas. Necesitamos llegar a un punto de paridad donde las mujeres, que somos 50% de la población, tengamos los mismos derechos que tienen los hombres en nuestra sociedad. Muchas gracias, María del Carmen Sacasa. Ahora le toca a nuestro amigo Pablo Collada, de la Fundación Ciudadano Inteligente. Muchas gracias. Yo diría que nunca es mal momento, ¿no?, para planear el futuro. Sin embargo, cada momento, cada minuto que nos tardamos en hacer ese ejercicio real, se vuelve un ejercicio más difícil. Porque cada quien se acomoda en su espacio, empieza a construir su propia agenda y se vuelve más difícil conciliar estos puntos de vista. Desde esa óptica, ahora que viene este ejercicio, al final un poco, bueno, quizá anacrónico, porque se festeja algo, ¿no?, de hace 100, 200 años, y que se abre esta oportunidad de soñar, de pensar el futuro, de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para pensar esto, bueno, aprovechar esta oportunidad para hacer las cosas bien, ¿no? Y para hacer las cosas cediendo muchas veces el control a estas mujeres que no han sido parte del diálogo desde hace 200 años, ¿no?, y que no han tenido una voz predominante desde nunca, quizá, ¿no? Abrirle el espacio para deliberar respecto a por qué la gente no se formaliza, justamente a los que más resistencia tienen por condiciones cotidianas. ¿Por qué no están dispuestos? ¿Por qué no existe esa disposición? Abrirles espacio y esa oportunidad a los que optan decididamente por no participar en los ejercicios políticos, a los que optan decididamente por salirse de la escuela. Si no está esa voz en esta planeación, seguramente va a ser una oportunidad que va a ser utilizada por unos pocos, ¿no?, para que las voces de siempre sean las que predominen en este diseño de futuro y no las voces de las personas que justamente tienen los menos privilegios, tienen las menos oportunidades y finalmente son los que más son afectados por el diseño de otras personas. Aprovechar esta oportunidad es una oportunidad única y utilizar los ejemplos, que hay tantos ejemplos de malas planeaciones, para hacer las cosas bien en Perú y empezando hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy Vargas, consultor de la Comisión Económica para América Latina de la ONU. Yo tengo 4 puntitos nada más pequeños que quería que se nos queden. Lo primero, ¿por dónde comenzamos? Primer tema, tenemos que ver de qué manera es que planificamos nuestro capital físico, nuestra infraestructura. Necesitamos un plan nacional de infraestructura, 1, no 4, no 5, 1. 1, como lo han hecho los países que tienen la mejor infraestructura del mundo. Reino Unido, Singapur, Corea, Australia, los tiene. Tenemos que ir a eso, luego podemos ampliarlo cuando quieran. El tema de capital humano, nuestro capital humano tiene que desarrollarse para la 4ª revolución industrial. Señores, la 4ª revolución industrial viene en 10 años y no estamos listos.
Y a eso tenemos que ir. Tercer tema, el tema de institucionalidad. Institucionalidad, y tiene que ser un trabajo no desde el Ejecutivo, sino tiene que ser Ejecutivo, Legislativo y sociedad civil, que tenemos que armar cuál va a ser la institucionalidad de mediano plazo. Ese es el primer punto. El segundo punto, que ya ha sido bastante tratado en las mesas, es el tema de desarrollo territorial. Desarrollo territorial es absolutamente necesario. No ha habido país que se haya desarrollado sin tener un desarrollo territorial. Tercer punto, tenemos que lograr un equilibrio entre el corto y el largo plazo. ¿Cómo se logra eso? Pues primero, en el corto plazo tenemos que buscar eficiencias. Y en el largo plazo tenemos que diseñar el país que nosotros queremos. Último punto, nada más. Tenemos que ir a una campaña muy fuerte de valores, como nos dice el doctor Yamamoto de Católica. Tenemos que ir a una campaña muy fuerte de valores con dos bases. La primera es pensar unidos hacia dónde queremos ir, cuál es nuestra visión de mediano y de largo plazo. Y la segunda, una palabra que ha sido muy olvidada en toda la región, en toda Latinoamérica, soñar. Tenemos que tener la capacidad de soñar el país que queremos tener. No tenemos que tenerle miedo a la palabra soñar. De analizar a los mayores visionarios del mundo, hemos visto de que todos usan la palabra sueños. Gracias, Freddy Vargas. La palabra final es de Roque Benavides, presidente de la CONFIEP. Es evidente que tenemos que luchar contra la informalidad. Tenemos que tener un país mucho más integrado y tenemos que descentralizarlo. Tenemos que integrarnos. Y la única manera de hacerlo es con mucho más infraestructura. No hay derecho que en el Perú todavía tengamos pueblos aislados, que la pobreza esté principalmente en las zonas altoandinas, en la selva, y no les demos oportunidades. Y que la corrupción, por supuesto, tiene que ser erradicada porque nos quita oportunidades. Esos son males endémicos, pero peligros endémicos son, por supuesto, el populismo que puede destruirnos. Y creo que hay que planificar pensando en el impacto que tendría esa economía del bien común sobre el mediano y largo plazo. Y eso no se puede hacer caminando en una sola pata. Tenemos que empoderar a las mujeres. Yo comparto con la señora Sacasa que trabajar con el 50% de la población es un absurdo. Por supuesto que no estamos trabajando con el 50%, pero no le estamos dando su sitio. Nosotros creemos firmemente que la mujer tiene que ocupar su verdadero espacio y eso nos va a permitir desarrollar nuestro país como debería ser. El Perú tiene que recuperar los valores que se han perdido con esta lacra de la corrupción. ¿Por qué no pensamos un poco en la historia que nos ha dejado nuestro querido Perú? Pasaron 50 años desde la independencia para tener el primer gobierno civil en el Perú, con el presidente Prado. Hace 100 años estaba el presidente, o el año 1921, estaba el presidente Leguía, que fue realmente un problema serísimo. Lo que pasó que tanto así que terminó en la cárcel muerto, salió poco menos que con los pies por delante de la cárcel. Eso no puede continuar y para quienes vienen del extranjero también tienen que escuchar un poco de la historia de nuestro Perú. El Perú ha sufrido muchos problemas, desde Leguía, que tuvo que enfrentar la crisis del 29, que fue terrible. Hoy día el mundo nos está ofreciendo un ambiente propicio para desarrollarnos. Como dije, ¿cuándo se ha visto 3.6, 3.8% de crecimiento a nivel mundial? No nos olvidemos de aquellos políticos que han sido honorables y serios. El presidente Belaúnde, Aya de la Torre, gente que nos ha dejado valores y que tenemos que recuperar. A nuestros políticos también tenemos que pedirles que basen su trabajo en eso, en esa gente que nos ha enseñado el camino. Repito
Vallejo dijo, hay hermanos tanto por hacer. Yo creo que hoy día tenemos que decir, hermanos, tenemos tanto futuro que tenemos que verlo con optimismo. Muchas gracias. Gracias.